Este momento es muy importante para KNK porque me he encontrado con un pensamiento realmente contundente, ¿no? La política es el camino para que las personas sin principios puedan dirigir a las personas sin memoria. Voltaire, pensador, escritor francés. La política es el camino para que las personas sin principios puedan dirigir a las personas sin memoria. Cualquier parecido es simplemente una coincidencia, quiero decir. Y este pensamiento justamente es fruto de una conversación que he tenido antes de la entrevista con el doctor Fernando Calle, que ha tenido siempre la generosidad de atender nuestras convocatorias para hablar del momento que vive nuestro país. Y cuando lo convocamos siempre es una lección aprendida, siempre es una lección que comparto con todos ustedes y queremos en este momento también que no sea pues la excepción. Doctor Fernando Calle, muy buenas tardes, bienvenido a KNK Noticias, qué placer, qué privilegio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, mi querido Ricardo, el privilegio es mío y estaba pensando, primero mi cariño, saludo a todos nuestros compatriotas, amigos, y el dolor que sentimos ha sido anunciado hace tiempo, eso es lo que más nos indigna, que no se haya prevenido una situación que sabemos que es mundial, que sabemos que alcanza a todos los países, pero lo que más destroza nuestros espíritus es el trato a nuestra gente y la manera de saquear los dineros de nuestro país en plena pandemia, en plena situación dramática, y por eso lo que usted ha puesto el pensamiento de este filósofo francés Voltaire extraordinario, yo le agregaría solo para que reaccionemos un poco, algo cristiano, ¿no? Como aquello que basta que un hombre bueno no haga nada para que el mal triunfe, mi querido Ricardo. Y creo que estamos a tiempo de gritar todos los hombres peruanos un no a la impunidad fuerte, como lo digo, pintar en las paredes, en tu casa y todo. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, Ricardo, y nuestros amigos analizan este agosto de muchas novedades, el poder oculto existe. Y el poder oculto está destrozando la República 50 años atrás, pero ahora está sacando todas sus herramientas desde el momento que empezó en algo a actuar la justicia que se está alejando. Entonces, sin duda que este poder oculto, que ha dañado lo más profundo de los cimientos de nuestra República, tiene que tener de nosotros, de los profesionales, los informales. Ya no podemos hablar de sindicatos grandes porque hay más informales y desocupados, ¿no? Como los trabajadores. Y entonces toda esta situación, y fíjese que nos estamos olvidando, y vaya a la gente que todavía está en las tierras trabajándola, en Muyaca, por ejemplo, un pueblo cercano, como toda la zona andina del centro de Puno. Vaya nuestro saludo a Puno, a pesar de los enormes problemas con la minería que se están presentando al norte. Y entonces este breve recorrido nos hace sentir de que la cantidad de compatriotas que están falleciendo nos hace pensar en por qué se nos ha mentido, ¿no? Porque con usted cuando conversábamos decíamos, ¿cómo se nos puede decir 8,000, 10,000 si estamos viendo que no hay camas, no hay atención y encima roban con las mascarillas, roban en el ejército, roban en la policía, roban, lo hemos dicho, que parece hasta una broma, ¿no? Y esa canción... Fernando, dígame. Qué interesante escuchar esta introducción porque me obliga también a decirle lo siguiente. Cuando nosotros conversamos así, hay gente que nos sigue, son muchos, miles ahora, nos dice, pero ustedes son pesimistas. No. No, perdone, no. Hay gente que tiene dice... todo el derecho. Claro, ¿por qué? Porque vive en su burbuja, vive en una realidad absolutamente que no le toca nada. Bueno, eso creen ellos. Y entonces no hay que tocar eso, hay que mirar de costado. Eso le pasa a los otros, a mí no me pasa. A mí no me roban, no me meten la mano al bolsillo, le roban a otra gente. Todo se vuelve relativo. Miren, estamos en un momento crítico donde personajes de la talla del presidente del Congreso habla de chantaje y el expresidente presidente del Consejo de Ministros dice también chantaje.
Y en ese nivel que se habla, y ya se vuelve todo relativo ahora, hoy día puse titular, el gabinete de la esperanza. Yo también me he vuelto totalmente relativo, o sea, no pasó nada, doctor. No, mire usted, yo creo que vamos por partes, ¿no? La gente tiene razón, pero tenemos que ser realistas, no pragmáticos. Y el realismo significa la diferencia con el pragmatismo, porque yo escucho hablar a muchos personajes de pragmatismo. El pragmatismo, la diferencia con el hecho de ser realistas, todo aquello que dice pongamos los libros a la realidad y no los de la realidad hacia los libros, etcétera. El realismo se diferencia porque tiene principios, todavía tiene valores. El pragmatismo es pasar por encima de lo que sea hasta lograr lo que usted quiere. O sea, ya no respetar nada. Y yo creo que lo que tenemos que ser es realistas, con principios muy sólidos. Y por supuesto, se equivoca la gente cuando cree que no le llega, pues. Porque yo quiero recordarle las palabras del presidente de la República en su mensaje a la nación, del anterior presidente, en algo que han coincidido, si usted se acuerda, es que la corrupción nos cuesta 18,000 millones de soles al año. Y entonces, esa gente que dice que a mí no me roban, por supuesto que le están robando sus impuestos, hasta lo que toma una Coca-Cola paga impuestos. Y esa colaboración que hace, y Dios no quiera que tenga un familiar que tenga que tocar la puerta de un hospital, porque yo sin atrevimiento he dicho que hoy, mi querido Ricardo, parafraseando ese viejo bolero tango, ya no hay sitio ni en los hospitales, ni en el cementerio, ni en las cárceles. Entonces, si esa corrupción hubiera tenido sanción en su oportunidad, lo que se llama la impunidad, se acabaría y al que coge el dinero iría a la cárcel y le quitarían sus bienes, como señalan incluso la ley. Es más, recuerde usted que he recordado el Código de Justicia Militar, y creo que los jueces en esta generación que tienen la obligación de condenar también a militares en ejercicios si es que hubieran delinquido, se acuerden que así como se inhabilita en el ejercicio de la función pública, que deben hacerlo los jueces como una pena accesoria, así como a un médico que aborta, etcétera, le ponen la pena accesoria de no ejercer la profesión, pues a los militares de alto grado, que no se molesten, porque se molestarán los que están pensando en delinquir, pero quienes tienen alto grado, generales, almirantes, mayores generales, si cometen delito, pues hay que bajarlos a rasos. Y está en la historia. Lo para usted ahí, se para la tropa, le da la espalda y prácticamente lo botan, lógicamente, en camino a la prisión donde le corresponde, pero sin los beneficios de los altos grados, ¿no? Que igual pasa con los civiles. Entonces, cuando usted me dice, la gente... No es que no tengamos, por el contrario, tenemos que generar nuestras esperanzas, Ricardo. Yo el otro día le decía a usted, y sostengo y vuelvo abusando de su amabilidad, decirle a los que nos escuchan que se suscriban a mi YouTube, como lo ha hecho usted, y le agradezco, Fernando Cayallén, y estén al día, porque además la prensa grande, Ricardo, tengo la sensación, esa prensa que nos ha engreído tanto muchas veces, yo pienso que, no digo que esté sometido, pero tengo la sensación de que, en todo caso, siendo generosos, no se da cuenta que el poder oculto los invade, los distrae y se dicen cosas que confunden y que en realidad desorientan a la población. Usted ha dicho un momento algo que sí tiene un valor y es bien grave. ¿Cómo va a hablarse? Y quiero que cada uno en su casa me permita hoy día meditar y pensar que es posible que en nuestro país se hable de chantaje, de extorsión, en las más altas dignidades de la República, sin que quede claro dónde está la fiscal de la Nación, porque el artículo 11 del decreto legislativo 052, oiga, la Fiscalía es el organismo, el titular contra el crimen, y nosotros no necesitamos que se cree anticorrupción tal, SAR anticorrupción, SAR, no señor, lo que quizás necesitamos que al fiscal de la Nación lo elija el pueblo en una reforma constitucional, lógicamente con los requisitos académicos que tengan que ponerse, porque tiene que tener todas las facultades y tiene que actuar como lo dice la norma. Los fiscales provinciales, los jóvenes que me están escuchando y a quienes invoco defiendan su institución, porque en este momento, Ricardo, ya salimos del escenario de los políticos. Nuestra esperanza tiene que estar y ojalá estén a la altura en el sistema de justicia.
porque la impunidad está en manos de la justicia. El juez puede ser corrupto, el militar, el ministro, etcétera, pero es en manos de la fiscalía y la justicia que se va a hacer sentir que existe el peso de una nación que no está muerta y que lógicamente va a devolverle a los peruanos la esperanza y podamos sacar de esto que parece una desilusión, una desesperanza, ya un pesimismo total, se convierta en el hálito de que sí podemos tener futuro. Pero ese futuro no nos lo va a regalar nadie. Tenemos que cogerlo, arrancarlo e imponerlo por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos. Yo le quito 2 minutos recordando algo que sigo insistiendo y que por ahí he escuchado. ¿Cuánto tenemos de reserva, Ricardo? Yo no lo sé. Dicen algunos organismos internacionales que pasamos de varios miles de millones. Podría ser cierto, porque no se olvide que las reservas para estos casos calamitosos, después del terremoto de Huaraz, de Yungay, que lo hemos recordado hace poco tiempo hemos tenido la nostalgia de recordar cómo fue la tragedia de Yungay por la naturaleza. Lo que no hemos recordado es la corrupción que hubo del militarismo en ese entonces con las donaciones para Yungay. Y entonces pasamos de ahí al fenómeno del Niño. Y por eso se creó, ¿no? Esto no es una creación ni regalo de ningún presidente. Es una norma que se dio para que cierto porcentaje del Producto Bruto Interno se genere como reserva. ¿Y por qué digo esto yo? ¿Por qué le pido al Parlamento y a ustedes los periodistas que nos ayuden a hacer una pregunta a este nuevo gabinete que probablemente se presentará ante el Congreso dentro de los 30 días siguientes? Nosotros necesitamos saber dónde está esta... Porque si en verdad son billares, o sea, miles de millones, como dice la prensa internacional, algunas revistas, ¿para qué hemos vendido bonos peruanos? Que lo va a pagar su hijo, sus nietos. ¿Para qué? Hoy he leído, espero que no sea verdad, que el hermano de la ministra de Economía tiene que ver con la venta de esos bonos. Yo quiero creer que eso no sea cierto. Y eso no puede lastimar. Ahora no van a decir, imagínense usted aquí el tema de algunos periodistas. Ahora va a ser pecado preguntarle a la ministra interpelada o en una sesión de preguntas, que hay la estación de preguntas también en la Constitución que no se practica, si es verdad que el hermano tiene que ver con esta venta de bonos y no haría daño. ¿Qué tiene de malo preguntarle cuánto ha ganado como profesional por asesorar al gobierno peruano, ¿no? Por interferir en esto. Entonces, pero la respuesta sería, ¿para qué bonos si tenemos reservas? ¿Para qué en préstamos de más de 30.000 millones, creo que fueron las cifras, que nos hemos endeudado y que ha intervenido después de mucho tiempo? Hemos escuchado con usted la palabra Fondo Monetario Internacional, ¿se acuerdan? Que nos causaba pavor a toda la América Latina. Pues nuevamente nos hemos endeudado. La pregunta sine qua non que el Parlamento tiene derecho a escuchar es ¿para qué? ¿Dónde está la plata en las reservas? Si no las tenemos, si se han utilizado por el coronavirus, que se diga, pues, ¿no? En buena hora se gastó, porque esa plata era para gastarla, para salvar vidas, para que haya oxígeno, para que haya hospitales. De repente está en la mente del presidente que nos ofreció 84 hospitales, ¿se acuerdan? Siquiera a lo mejor hubieran hecho 4, pues, ¿no? En la región del centro. Oiga, da pena como en Junín la gente está muriendo. Y ni qué hablar de Loreto, ni qué hablar de Yurimaguas, ni qué hablar de todas las zonas de nuestra gran nación que fuera de Lima, donde está la publicidad, están muriendo por falta de oxígeno, por falta de atención médica. Hay lugares donde ya no hay médicos. Entonces, esto es motivo de que se interrogue como peruanos y necesitamos una respuesta que sea sincera, una respuesta en la que se nos explique por qué, por ejemplo, de esos 30.000 millones, la reconsideración para la actuación se haya dado a empresas vinculadas al caso Odebrecht. ¿Usted le parece razonable eso? En absoluto, en absoluto. Y nosotros estamos aquí para que el público, nuestra gente, piense, se acompañe esta información y pueda juzgar y a partir de eso comenzar a participar en política. Porque esto tiene que cambiar con nosotros. Aquí tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, pero defendiéndolo desde el comienzo, construyendo desde ahora realmente un pensamiento crítico que nos lleve finalmente a las urnas para elegir en lo posible
sin equivocarnos más, porque nos hemos equivocado todavía, porque somos indiferentes, porque nos parece realmente una torpeza ir a las urnas. Eso no importa, si ya sabemos quién va a ganar. Así nos hemos abandonado. Doctor, queremos agradecerle Ricardo, realmente. Sí. Ricardo, el conteo del programa suyo KNK, cuando empieza a hacer el conteo para aparecer, parecía que iba a ser el flash presidencial, ¿eh? O sea, sale el flash de la votación. Pero yo quiero recordarle algo para ingresar a sus preguntas, ya que habla de este tema electoral. Acuérdense ustedes que en esa vieja Argentina de Palacios, el socialista, de la reforma universitaria, los estudiantes escogieron y presionaron a Faustino Sarmiento, que era un profesor de escuela, y lo hicieron presidente de los argentinos. Y fue uno de los presidentes, el presidente de la educación, ahí están sus monumentos, y volvió a ser un profesor más. Eso es lo que necesitamos, que los jóvenes hoy reaccionen y ubiquen. Nadie nos va a regalar la limpieza que exige nuestro país en quienes sean sus jueces, sus magistrados, sus políticos. Tenemos, y ojalá las redes, porque fíjense, el silencio de la prensa o acomodo, sin duda que en sus conciencias pesará de lo que suceda y de lo que pueda pasar a pesar del esfuerzo de los peruanos para salir adelante. Y verdaderamente, pues, abusan de la pérdida de memoria que tenemos. Acá todo el mundo se recicla y Voltaire no estaba equivocado. Usted ha visto cómo procesados, investigados, yo decía anoche, y lo vuelvo a decir, porque recién vamos a ver la lista de los ministros. Lo único que hubiéramos querido es que, y queremos, ojalá no aparezca ahora, porque siempre aparece después. Cuando gana uno en la Junta Nacional, al día siguiente tiene procesos. Cuando gana el otro, recién tienen los procesos. Ojalá que quien los convoque sepa que no tienen investigaciones, ¿no? Aunque veo por ahí una ministra que está requerida hace tiempo con 8 años de cárcel y no sé qué pasa, ¿no? No sé por qué se les pasa. Y hay otros ministros, ahí he visto otros que también han sido materia de escándalo. Entonces, ¿por qué? No hay más gente, no hay peruanos, mi querido Ricardo, y así puede haber un resentimiento de decir, no me dan el voto de confianza, no hay esto. La extorsión, cuidado, y el chantaje tiene otra definición, ¿eh? La tipificación del delito en este término es cuando hay una amenaza de difamación, como usted lo está viendo ahí, para sacar un provecho. Y esa amenaza tiene que tener un precedente, es decir, que usted tenga algo que ocultar, tenga algo que presionarse. Por eso cuando hablan de presión, yo me acuerdo, y usted es joven, cuando estaba yo en el tribunal, todos los días se hablaba de las presiones a los magistrados. Y yo siempre decía, se presiona al que sabes a quién tienes para presionar, ¿no? Y se deja presionar el que tiene razones para que se deje presionar. Pero si tú no tienes nada y lo único que haces es cumplir tu función y tus ideales, pues sin duda que nadie te tiene por qué presionar. Podrá querer, podrá intentarlo, ya podrá usarse la extorsión, que es otra cosa, ya es con violencia física, que la hemos vivido en su momento. Tendríamos que recordar casos vinculados a las grandes mafias. Pero por eso yo creía que necesitaba grandes reformas, muchas reformas del tribunal, que ojalá lo puedan encargar a un nuevo pleno del tribunal. Pero eso es en cuanto al tribunal. Hoy día, repito, Ricardo, y lo dejo para que me pregunte, estamos en manos de la justicia, porque ya los políticos dejan el escenario, salvo de corrupción que pueden hacerla, pero quienes nos salvan a nosotros de la impunidad son los fiscales, los jueces, los magistrados. Ahí estamos. Y para no hablar de la religión, a la que no quiero discrepar, pero tenemos toda nuestra pasión, y si no creemos en Dios estamos muertos. Solo Dios nos va a salvar de esto. Nos está faltando esa parte. Y doctor, miren, cada vez que participa usted en el programa, definitivamente nos nutre de nuevas ideas, de pensamientos, y nos mueve la conciencia, y acompaño su discurso para invocar a toda la juventud que no vean la política como una herramienta prescindible. Por el contrario, hay que asumirla, hay que activarla, hay que mecanizarla, hay que convocar, porque tenemos lo que estamos experimentando, bebiendo y mamando, intoxicándonos y envenenándonos. ¿Por qué? Porque hemos permitido que nos echen en el vaso cualquier cosa y lo seguimos viendo. ¿Eso queremos? Eso no queremos de ninguna manera. Y no quería dejar pasar la oportunidad para decir una cosa. Si el presidente del Congreso de la República y ministro
presidente del Consejo de Ministros, el señor Cateriano, hablan de chantaje, están hablando de extorsión. Señores, entonces, ¿a quiénes le estamos confiando el poder? ¿A bandas de delincuentes? ¿O a ministros? No, por favor. Entonces, por eso, a toda la juventud hago una invocación. No sean indiferentes, participen. Porque si ustedes no participan, definitivamente este país no solamente se va a ir al infierno, sino vamos a terminar en un enfrentamiento y van a aparecer los medios diciendo, esto es incomprensible, es absurdo, es como la época del terrorismo. Yo escuchaba cada discurso, cada detalle, pero mientras tanto recorrí el país. Yo decía, ¿qué país podemos tener frente a estas realidades cuando aparece este fenómeno? Y estamos en este momento, doctor, en esto le comparto una gran preocupación. Estamos llenando de ingredientes a una sopa, a un caldo, a una olla de presión que en cualquier momento va a explotar y después nos vamos a lamentar. ¿Quiénes van a cambiar todo esto? Son los jóvenes. No hay de otra manera, doctor. Ricardo, fíjese lo que acaba de decir. Si usted revisa las entrevistas para recuperar algo de memoria, hasta cuando estaba en el tribunal, sin meterme en política, porque sé cuál es mi responsabilidad, trasladaba una preocupación social. ¿Usted se acuerda cuando hubo el tema de Huaraz? Que la fiscalía, el procurador, el contralor dijo, me olvidé, me descuidé, recién mandaron contraloría ahí, necesitamos más fiscales. Siempre esta situación, pues, y después dejar pasar el tiempo para que el pueblo y la gente se olvide. Ese es el problema. Usted acaba de decir algo muy interesante, y yo lo he dicho, ¿dónde está la fiscal de la nación? Porque no es muy sencillo, ¿no? ¿Qué ejemplo para los jóvenes? A ver, dígame usted. Si el presidente del Congreso y el otro hablan de extorsión, de chantaje, ¿a quiénes hemos elegido? ¿A quiénes ha llamado el presidente de la República? Porque acá hay un tema, y es un tema de honor. Yo le hago una pregunta a usted y los jóvenes hágansela. No es defender a uno ni a otro, pero si a usted le hacen el intento de un chantaje sin que tenga ninguna solidez en uno de los temas más trascendentales de la República, como es el inicio de un nuevo gobierno a nivel de un nuevo gabinete, porque simplemente no es jefe de gobierno, no hay el cargo de primer ministro, pero si a usted le hacen eso, no convoca, no sale en el día y denuncia esta situación, ¿por qué esperar la presentación al gabinete? ¿Por qué esperarla, no? Eso es, imagínese usted si eso hubiera salido a luz hace 2 días, 3 días antes de esta situación. Claro, ahora queda entre la palabra de uno y otro, pero para eso está la fiscalía, también las comisiones investigadoras. Y por último, el pueblo que tiene derecho, la juventud, a exigir que se le haga conocer la verdad. No puede soltarse con tanta ligereza dichos de esa naturaleza. No puede ser, porque es lo mismo, fíjense usted, yo considero que el artículo 99 de la Constitución, por ejemplo, señala, como ustedes saben, y que lo sepa la gente, porque acá se confunde, una cosa es la inmunidad y otra el antejuicio. O se anula la inmunidad y se anula el antejuicio, ¿se mejora o seguimos en la misma cuestión? ¿Por qué? Porque de todas maneras el presidente, los parlamentarios, los miembros del tribunal, etcétera, tienen derecho a antejuicio y durante los años de su mandato y 5 años a posteriori. Tiene que ser cualquier proceso inicialmente aprobado por levantar esta necesidad en el antejuicio parlamentario. Pero ¿qué dice? Fíjese usted, Ricardo, coincide con lo que usted acaba de decir. Y se nos ha pasado, ¿no? ¿Desde cuándo está esto? Porque dice, el presidente, los parlamentarios, los miembros del tribunal tienen derecho a antejuicio por los delitos, por las infracciones, dice primero, por las infracciones y delitos que cometan durante el ejercicio de su mandato y 5 años después. Coincido con usted y tenemos que pensar en nuestra juventud y estamos en manos del Congreso en esta reforma constitucional. Cuando vamos a votar, cuando nos van a nombrar un miembro del tribunal, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya he criticado tanto cómo ha sido su disolución, hoy Junta Nacional, nombra y va a nombrar, se supone, dentro de poco, vocales supremos, fiscales supremos. Tenemos que pensar que a quienes nombran van a cometer delitos, Ricardo. Usted lo ha dicho, entre delincuentes, ¿cómo es esta situación? Vamos a nombrar a gente que ha cometido delitos o que pueda cometerlos durante su mandato. ¿No creen ustedes que el que comete delitos es un ciudadano común que tendrá que responder por ello? Otra cosa son las infracciones constitucionales. Podemos dejar ahí
podría decir ese artículo, y esto en un diálogo a través suyo con el Congreso, y hay un proyecto en minoría al respecto, que dice lo mismo, simplemente que dice el presidente, los miembros del tribunal tienen derecho ante juicio por las infracciones a la Constitución que cometan durante su mandato. Se saca lo de los delitos. ¿No le parece que eso sería más necesario y acorde en un tiempo como hoy? De coronavirus, pero coronavirus de la impunidad, porque esto tenemos con la gracia de Dios y nuestro esfuerzo superarlo, pero todo esto es producto del destrozo moral de nuestra república, mi amigo. Doctor Fernando Calle, esto como dice mi madre, ¿no? Esto es 100% penicilina. Esto es claro, esto es bueno, esta reflexión. Estoy convencido que está llegando a la juventud, a los padres de los jóvenes, para que no permitan más hijos indiferentes, que activen, que participen, que busquen un espacio en la política, de todas maneras, porque están los destinos del país. Doctor, preguntas rápidas, respuestas cortas, por favor, porque usted es una persona muy ocupada y no quiero desbordar su tiempo. Le agradezco, doctor, por eso. Envíeme más clientes, los necesito para estar ocupados. Perfecto. A ver, Martín Vizcarra ha fijado los puntos para la primera reunión del Pacto Perú. ¿Crees en el Pacto Perú? Bueno, yo creo que es un decir más como es el acuerdo nacional. Mire, en política de una democracia, el pacto concreto está en el origen primigenio del poder, que es el Parlamento. En el Parlamento está la cosa, salvo que haya pues caciques que puedan decir lo que van a hacer los parlamentarios, ¿no? Pero el parlamentario a cada rato, usted los ha escuchado decir, no tienen mandato imperativo. Entonces se supone, pero yo sí creo que hay un mandato imperativo, y esto quiero hacer una reflexión con ellos. No hay mandato imperativo por la evolución del tiempo, naturalmente. Hoy día con millones no se va a hablar de que uno tenga un mandato imperativo el elector, pero sí tiene el mandato imperativo de su conciencia, ¿no? Hagan memoria qué le ofrecieron al elector, qué le dijeron al elector. Y ese es el mandato imperativo todas las noches de lo que debe recordarle a uno lo que le dijo al elector y lo que pueda hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en este momento, Ricardo, aprovecho la oportunidad, porque quiere hacer un pacto de aquí a unos meses, ¿no es cierto? Porque se acaba el proceso del gobierno. Yo creo que, con toda humildad lo digo, se me ocurre, no es un descubrimiento de Adán, pasó en la vieja Colombia, pasó en Venezuela de Pérez Jiménez, me refiero a un acuerdo que debe haber de punto fijo. Es decir, que se comprometan hoy, a eso sí podría servir, las fuerzas políticas inscritas en el Jurado Nacional y con representación parlamentaria, que el presidente vea, y también ellos, un acuerdo de 5 puntos, en el cual se comprometen ante el país, ante los peruanos, ante los que van a ser sus electores, a cumplirlos si ganan las elecciones y a apoyarlos si es que pierden. Yo decía hace unas horas, ya hace unos días, en la vida también de las competencias hay que saber perder y hay que saber ganar, siempre y cuando, naturalmente, este triunfo sea sano, correcto, sin fraude, sin aprovechamiento y sin privilegios. Entonces, oiga, ¿por qué no ponerse de acuerdo? Yo veo que discuten que el que tiene sentencia, el que no tiene sentencia, que se pongan de acuerdo y que sepa el país que estoy firmando un compromiso, que en mis listas parlamentarias ahora hay que hablar también de candidatos a la presidencia, vicepresidencia, el partido o la agrupación se compromete a no llevar a agentes que estén investigadas, a personas que no tengan procesos. Me refiero a procesos de corrupción sobre todo, ¿no es cierto? No procesos políticos, votos, sino procesos eminentemente que tienen que ver con la moral pública. Por ejemplo, que se comprometan si crean, ojalá puedan hacerlo en este lapso, las reformas constitucionales como el voto voluntario, la reforma de reducir el mandato del Congreso a 2 años o 2 años y medio con reelección de por vida, si quieren, una renovación completa, para que no se pierda la legitimidad del poder. El poder, y los que están al tanto de esto, saben que son como una mesa que tiene 2 patas. Una que es la legalidad, que es la legalidad de la norma, la Constitución y la ley electoral que los ha llevado al cargo, y la otra, la legitimidad que el pueblo ha otorgado el día de las votaciones. Pero la legitimidad en nuestro país y en otros también, pero aquí con más rapidez, a los 6 meses ya se perdieron prácticamente. Entonces, esto hay que renovarle la legitimidad para que sea un órgano del Estado que tiene el respaldo de la ley y del pueblo. Y eso yo creo que lo pueden analizar. No hablo de la descentralización porque eso hoy día, gracias a la Constitución, o digamos está en la Constitución vigente, podría hacerse por ley orgánica
hacer una verdadera regionalización. Tampoco hablamos de mucho, 3, 4 cosas vitales que eviten lo que usted ha manifestado, porque la ira del país, la ira de los peruanos puede desencadenarnos ante la insatisfacción a una asamblea constituyente violenta, que no sería lo mejor. Por eso es que es bueno que también pongan en la reforma constitucional un solo artículo que diga esta constitución también podrá reformarse mediante una asamblea constituyente. Ya será la ley orgánica, si quiere ponen que la puede convocar el presidente, el Congreso con tanto número, o la solicitud que podría hacerse que sí está vigente y podría haber hasta un referéndum. Para darle campo de legalidad, porque no se olvide que todas las asambleas constituyentes, que no han sido muchas, en el siglo XX, la histórica del 78, los otros han sido congresos constituyentes, o sea, poder constituido, constituyente, y el otro ha sido un poder constituyente. Entonces, estas han sido fuera de ley, por eso se llamaban extraconstituyentes, porque no extraconstitucionales, porque no figuran en la Constitución. Pongamos ese granito para que por lo menos a futuro o cercano podamos constitucionalizar y tener estas salidas dentro del marco de la ley. Pero pensemos de que entonces agreguen si quiere 3 puntos más. Yo no voy a dar, ellos son los políticos, los que están en el ejercicio, que se comprometen ante el país. Y eso sí genera una responsabilidad de unidad obligatoria. Gano o pierdo, estamos bajo estos puntos definitivamente a construir en los años que vienen, restaurarle al país la democracia y sobre todo pues el compromiso de la lucha contra la impunidad. Si no podemos nosotros, pues entonces suscribamos el convenio con las Naciones Unidas para que se instale en nuestro país la Comisión Internacional contra la Impunidad. Si creemos que la Fiscalía todo está infectado, pues que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad, que lo he planteado, se le ha enviado la carta notarial al presidente. En esta carta notarial, la segunda, me acompañó 2 veces alcalde Ricardo Belmo, y ahí está la carta. Y no saben lo que nos ha contestado. Quiero que los jóvenes y todo el pueblo escuche esto porque vamos a hacerla pública y voy a mandar otra carta para fastidiar, y para ver si tenemos eco. Pero el presidente, vía la Cancillería, ¿no?, nos ha contestado en síntesis diciendo, felicitando, Ricardo, muy generoso, ¿no?, diciendo que es una iniciativa extraordinaria, pero que esta comisión existe en los países donde hay corrupción. Entonces, no sé qué pensar ya. Sí, ríase usted y que se... Pero esto que suena broma y que es una risa constante, yo digo siempre, el que lo está generando se está riendo de nosotros. Perdón, don Fernando. Doctor, ¿puede repetir esa parte, por favor? Sí, claro. El gobierno, digamos, el presidente a través de la Cancillería, porque en vez de recibirnos al alcalde y a este modesto artesano del derecho, cuyo cargo mal que bien viene a ser uno de los más altos en su momento, después del presidente de la República, no nos dio cita, no nos ha convocado. Es que creo que ese día estaba con un ex notario que había sido condenado por el caso de Montesinos, ¿se acuerda? De firmas, qué sé yo, y que después salió a decir que no sabía cómo había entrado, cómo lo habían recibido, qué sé yo, pero quizás ocupó nuestro sitio, ¿no? Pero el presidente a través de la Cancillería, y tengo la carta, y si el presidente quiere la hacemos pública en 2 días, pero que quiero mandarle otra, dice lo siguiente, ¿no? Después de hacer la introducción de cómo es la Comisión Internacional, de los esfuerzos, qué sé yo, en el párrafo importante me dice, don Fernando, hay que felicitarlo, tiene usted razón, la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas es muy importante, pero en países donde hay pues corrupción, mucha corrupción, ¿no es cierto? Entonces acá no hay. Acá completa, dice, acá tenemos los mecanismos suficientes para combatirlo. Claro, así está bien, ¿no? Así está bien. No hay que bueno, quizás por eso el presidente siempre que sale, no diré que se burle de nosotros, porque yo he dicho que a lo mejor es un doble, ¿no? Porque yo guardo una admiración y la verdad por el arte, intenté ser en la universidad, estaba con el teatro y todo esto, pero no es muy fácil, pues eso tiene que haber un doble que le diga a usted, Ricardo, que tienen que poner otro. Algún día vamos a enterarnos que había un doble que lo sentaban como presidente, porque usted cree, a mí me ilustraban con la cirugía plástica, dice que no se mueve la ceja, no se mueve la frente, no sé, pero debajo de aquí todo está arrugado, ¿no? Habría que ver qué pasa con el exponente, pero no se mueve nada, y te dice, nadie me doblega contra la corrupción, y total, ¿para qué dicen las prensas que muchos de sus familiares están investigados?
que varios de sus ministros tienen requisitoria fiscal, que la presidenta de la Seguridad Social, que a cada rato digo yo, le pido 1000 disculpas, me pongo a la orden, le presento mi venia si estoy equivocado, pero creo que hay un proceso penal en la que está incluida. Aquí habría que llamar y los jóvenes ir a la fiscalía y reclamar hasta cuándo van a seguir estas investigaciones. Pero a eso iba. Hay que tener un doble que pueda hablar con tranquilidad, porque yo no creo que usted podría tener esa facilidad de decirle todo esto al país, ¿no? Decirle, solamente hay 10.000 muertos, y sale la ministra de Salud y dice, son 40.000. Entonces, por favor, Dios mío. Y que le enseñen, bueno, felizmente ya no sale, pues no el presidente, porque salía a diario y casi todos sabíamos su discurso, los primeros 20 minutos de memoria. Lo otro eran las explicaciones que se había de las medidas. ¿Se acuerda usted de la curva, no? La famosa curva. No, la curva y la meseta. No, y el martillazo. El martillazo. Bueno, alguien le ha robado el martillo al presidente porque no ha pedido oportunidad de dar un buen martillazo y la curva nunca se estabilizó. No era meseta, era una mecedora. Doctor, nos están diciendo que vamos a estar al límite ahorita. Le voy a dar una noticia. Le voy a dar una noticia, doctor. Buena, ¿no? Quiero preguntarle antes algo, doctor. Nuestro país, ¿cuántos juicios le ha ganado a Odebrecht? ¿Cuántos juicios le ha ganado a la petrolera, no sé cuántos? ¿Cuántos juicios ha ganado Perú? ¿Usted conoce alguno que ha ganado Perú? Solamente dígame. No, fíjese, solamente puedo decir lo que dije en mis declaraciones que motivó que algunos abogados no me contesten en su oportunidad, pero que después reconocieran y tuvieran la venia de reconocer algo de la modesta trayectoria. Usted se acuerda que al inicio, este señor de Odebrecht, no me acuerdo, el personaje tenía 2 Porsche, varios departamentos en el Golf y una cuenta creo que hasta de $18 millones. Y eso había sido intervenido por la Fiscalía. Estaba intervenido por la Fiscalía, ¿no? Entonces... Doctor, para no abusar de su tiempo, ¿sabe por qué le hice esta pregunta? Acaba de llegar una información, doctor, lo siguiente. Uruguay le ganó el juicio a la minera Aratirí en La Haya. Le ganó un juicio. ¿Sabe de cuánto es el juicio? De 3.536 millones. Y para comenzar le está obligando a esta minera, ojo, a esta minera, que pague los gastos por el juicio, que son 4 millones al Estado uruguayo. Bueno, eso siempre es sentencia de la Corte Interamericana. Por eso yo he reclamado y vuelvo a insistir que el Perú debería liderar una reunión de cancilleres, primero porque somos cabeza de la colonia, fuimos el incanato el imperio más importante, y deberíamos tener una reunión para revisar la Convención de San José. Pero con lo que usted señala va con lo que yo le quería decir. Ya ustedes juzguen, ¿no? Porque así nomás no se puede manejar las cosas. Entonces, inmediatamente yo planteé y le digo, porque ya estaba de moda el señor Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ¿se acuerda? Ya lo habían detenido, le habían puesto, no sé, 8, 18 años de cárcel y habían llegado a un acuerdo a 8 años con detención domiciliaria, que salió con un helicóptero a su residencia, qué sé yo, pero para que salga había cantado, Dios mío, todo. Estaban detenidos todos, senadores, Lula, todo el mundo. Muy bien. Acá, ¿por qué lo dejamos salir este señor? Yo decía, hay que de una vez intervenir a todos los funcionarios de Odebrecht aquí, ponerlos en galera, en cárcel, inmediatamente confiscar, incautar todos los bienes que queden, y una vez adentro, con un juicio rápido, con las pruebas sabidas, porque su empresa se había declarado coimera a nivel mundial, ya había retenido Estados Unidos y nos había dado varios nombres, le poníamos a este señor cadena perpetua y le decíamos, señores brasileños, le vamos a bajar la pena a 8 años, pero denme todos los nombres y todas las cosas, ¿no es cierto? Y no tener que ir a cada rato rogando. Sin embargo, esto que digo yo ya se verá, no digo que la historia lo juzgará en su momento, pero por lo menos hay que apoyar lo que se está haciendo. Por eso mi preocupación, digo ya, no se hizo eso, pero ya se explicará, porque se ha hecho un gran daño. Pero sobre lo que está en camino, ¿dónde está el Lavajato? ¿Dónde está? Y hay que apoyarlo. Yo no estoy en la discusión, más bien hay que darle fuerza, porque fíjese, el artículo 8 de la Constitución señala, y fue motivo de una sentencia importante en el tribunal que me honré en integrar con mis colegas, fue una sentencia en que priorizaba que el Estado combate el narcotráfico, combate el lavado de activos, corrupción, etcétera, que lo ampliamos en la sentencia. Con ese criterio, todos somos el Estado y hoy día todos, nadie debería
dejar de apoyar Tribunal Constitucional, Suprema, todos debemos apoyar los esfuerzos de la lucha de la justicia con la severidad que corresponde para que comiencen a aparecer todos los datos y también los procesos sean más rápidos, ¿no? Y haya sentencias. Entonces, mientras no haya eso, mi querido Ricardo, sigo teniendo la esperanza y la ilusión que marcharemos con los jóvenes hasta la gran victoria por la lucha contra la impunidad. No a la impunidad es fundamental. Cuente conmigo. Gracias. Gracias, doctor Ricardo. Y gracias a ustedes. Y nos despedimos con este pensamiento, ¿no?, de Voltaire. La política es el camino para que las personas sin principios puedan dirigir a las personas sin memoria. Y no se olvide, Ricardo, no se olvide recordarles que basta que un hombre bueno no haga nada para que el mal triunfe. Y que en una nación donde no se valora a la gente honesta, donde se toma como ejemplo a los corruptos, a los inmorales, indudablemente ya sabe usted que el destino de esa nación no es la que queremos todos los peruanos, que somos más, y sobre todo los muchachos, que tienen deseo y que tienen derecho a conocer la realidad de un país rico con mayores oportunidades. Y Dios nos salve del coronavirus y Dios nos dé la posibilidad de que nuestra gente no siga muriendo. Pero eso tiene que tener el trabajo del gobierno a través del Estado. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Señores, el doctor Fernando Calle, analista político, es presidente del Tribunal Constitucional, un abogado reconocido, prestigioso, un hombre que busca como este pequeño ejército de peruanos que estamos integrando con el fin de decir las cosas al país que mucha gente de repente no quiere escuchar. Pero estoy convencido que este mensaje está llegando a todos los jóvenes para que asuman su papel, activen, intégrense a los partidos políticos, peleen un puesto, busquen una oportunidad para que el país salga adelante.